Un Mustang salvaje atrapado en una inundación furiosa luchó por su vida durante horas. Se enfrentó al implacable torrente, su cuerpo golpeado, sus fuerzas menguando. Nadie creía que lo lograría, pero entonces, contra todo pronóstico, alguien apareció. Lo que pasó después te dejará sin palabras. Esta es una historia de supervivencia, valentía y un vínculo que nadie anticipó. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo antes del amanecer, ligeras al principio, apenas un chisguizno, pero en menos de una hora, el cielo se abrió, desatando un torrente implacable sobre el cañón. Para el mediodía, el río había crecido más allá de sus márgenes, transformando las áridas colinas de Sierra Nevada en un mar enfurecido de agua turbia que devoraba árboles, cercas y todo lo que encontraba a su paso. En medio de todo esto, solo, un Mustang luchaba por sobrevivir. Rayo había vagado libre por estas tierras durante años. Había esquivado a los vaqueros, escapado de corrales y sobrevivido a sequías. Era salvaje, indomable, un verdadero superviviente, pero nunca había enfrentado algo así. La inundación lo tomó desprevenido. Estaba pastando cerca del río cuando el suelo bajo sus patas se desvaneció. La fuerza repentina del agua lo arrancó de la tierra firme, arrastrándolo corriente abajo antes de que pudiera reaccionar. Ahora luchaba contra la furia misma de la naturaleza. Sus cascos pateaban desesperadamente, pero la corriente era demasiado fuerte. Cada vez que intentaba encontrar apoyo, el agua lo hundía más. Ramas, troncos y escombros pasaban rozándolo, algunos golpeando su cuerpo con violencia. Sus poderosos músculos ardían, sus pulmones clamaban por aire, pero se negaba a rendirse. Durante horas peleó, el frío caló en sus huesos, sus movimientos se ralentizaron, su cabeza apenas se mantenía sobre la superficie agitada. El agotamiento lo arrastraba hacia abajo cuando un enorme tronco se precipitó hacia él. Rayo apenas lo vio a tiempo. Intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía con rapidez. El tronco chocó contra su flanco, girándolo con violencia. Sus patas se entumecieron, el aire escapó de su pecho. Por primera vez en su vida, se sintió impotente. Se hundía. Javier Morales aferraba el volante de su camioneta, mirando a través de la lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas. Había visto muchas tormentas antes, pero ninguna como esta. Todo el cañón estaba bajo el agua. Los ríos habían engullido caminos, las fincas se habían convertido en islas, el ganado y los caballos se habían perdido. La radio crepitaba a su lado, las carreteras están inundadas, si aún estás ahí fuera, busca terreno alto, advirtió la voz del comisario. Javier no respondió. Se quedó allí, con la mandíbula apretada, observando las oscuras y caóticas aguas que rugían afuera. Había pasado gran parte de su vida enfrentándose al peligro, primero como soldado, luego como rescatista en las montañas. Había salvado vidas, sacado gente de avalanchas, rescatado excursionistas de precipicios. Hace años había pagado un alto precio por ello. Ahora solo quería tranquilidad, nada de rescates, nada de perder a nadie más. Entonces algo se movió en el agua. Al principio pensó que era una rama caída, pero luego luchó. Su pulso se aceleró, era un caballo, un Mustang negro que apenas mantenía la cabeza fuera del agua. El animal pateaba contra la corriente, luchando por sobrevivir, pero Javier podía ver que estaba perdiendo. Maldita sea, exhaló, cerrando los ojos con fuerza. Se dijo a sí mismo que mirara hacia otro lado, que no era su problema. Pero la cabeza del Mustang se hundió, y Javier puso la camioneta en marcha. Apenas sintió el deslizamiento de la camioneta mientras pisaba el acelerador, las llantas cortaban el agua inundada. Los limpiaparabrisas peleaban contra la lluvia, pero el mundo afuera seguía siendo un borrón de oscuridad y agua. Esto es un error, gritaba su mente, recordándole por qué había jurado no volver a hacer esto. Pero su mano permaneció firme en el volante, su mandíbula tensa. A través de las cortinas de lluvia, lo vio de nuevo, la forma negra luchando apenas por encima del agua. El Mustang estaba perdiendo la batalla.
La camioneta de Javier rugió a través de las aguas, los faros destellando sobre la destrucción. El río había tragado el cañón, convirtiendo los caminos de tierra en una corriente furiosa. Los postes de las cercas flotaban como palillos, las ramas muertas giraban en remolinos y, en el centro de todo, Rayo. La cabeza del Mustang apenas era visible en el caos, sus patas pateaban débilmente, su energía casi agotada. Un movimiento en falso y estaría perdido. El corazón de Javier latía con fuerza, debía actuar ya. Frenó la camioneta, abrió la puerta de un tirón y pisó las heladas aguas de la inundación. El impacto del frío lo golpeó al instante. La corriente era fuerte, demasiado fuerte. Sus botas resbalaban en el suelo sumergido mientras el agua le llegaba a la cintura, helada e implacable. Se afirmó, aferrándose a la puerta para mantener el equilibrio. La cabeza de Rayo se hundió otra vez. Javier se lanzó hacia adelante. El Mustang emergió con un resoplido desesperado, sus ojos abiertos de pánico, su cuerpo cubierto de cortes por los escombros, su pelaje negro brillante por el agua. Javier dio otro paso, la corriente tirando de él como garras. Tenía que acercarse. «Vamos, pequeño», murmuró, forzándose a avanzar. «Solo un poco más». Las orejas de Rayo se movieron, pero su cuerpo estaba cediendo. Javier empujó hacia adelante, sus botas arrastrándose sobre los escombros sumergidos. Un poste roto chocó contra su costado, pero apenas lo sintió. Nada más importaba. Los ojos de Rayo se encontraron con los suyos. Javier no lo pensó, extendió la mano, sus dedos rozaron el pelaje mojado. Entonces el Mustang se agitó en un arranque de pánico, un último estallido de supervivencia. Rayo pateó con fuerza, sus cascos golpearon las costillas de Javier. El dolor explotó en su pecho, el impacto lo hizo retroceder tambaleándose, y la corriente lo arrancó de sus pies. El agua helada lo tragó por completo. Oscuridad, frío, silencio. El mundo de Javier giró, arriba se volvió abajo, sus pulmones gritaban por aire mientras el agua lo arrastraba más profundo, retorciéndolo como un muñeco de trapo. Sus dedos arañaban contra la corriente, pero no había nada a lo que agarrarse. Una voz en su mente susurró, «Así termina todo». Pero algo más fuerte respondió, «No, aún no». Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Javier pateó con fuerza, luchando contra el peso del agua. Su mano se disparó hacia adelante y se cerró alrededor de algo sólido, una cuerda, una maldita cuerda de cerca. La agarró con todo lo que tenía, su cuerpo se detuvo de golpe mientras la corriente intentaba arrancarlo. Su cabeza rompió la superficie, aire helado, tos, jadeos. Miró hacia arriba, Rayo seguía allí, apenas. Las patas del Mustang habían dejado de moverse, su cuerpo se hundía. No había tiempo. Ignorando el dolor, ignorándolo todo, Javier avanzó de nuevo. Esta vez Rayo no luchó. Su mano agarró la crin empapada del caballo mientras rodeaba su cuello con el brazo. «No hoy», gruñó Javier. «No vas a morir hoy». Con sus últimas fuerzas, comenzó a tirar. Su agarre en la crin de Rayo resbalaba, su brazo gritaba por el esfuerzo, su cuerpo apenas mantenía a ambos sobre el torrente furioso. El peso del Mustang era abrumador, demasiado agotado, y la corriente no cedía. Cada segundo los arrastraba más lejos, más profundo en la zona inundada, lejos de tierra firme. El río había transformado el cañón en una pesadilla caótica de escombros, cercas rotas y árboles arrancados. Los ojos de Rayo estaban medio cerrados, su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y trabajosas. Se estaba apagando. Javier apretó la mandíbula, «No, esto no pasa hoy». Ajustó su agarre, asegurando su brazo alrededor del cuello del Mustang. El caballo no resistió, había superado la lucha, el miedo, su cuerpo estaba acabado. Lo único que lo mantenía vivo ahora era Javier, y Javier no iba a soltarlo. Usando cada pizca de fuerza que le quedaba, pateó con fuerza, intentando dirigirlos hacia un grupo de árboles que sobresalían del agua.
era su única esperanza. Sus músculos gritaban, sus costillas latían por el golpe que Rayo le había dado antes, pero siguió adelante, un movimiento tras otro. El agua helada intentaba robarle el aliento, pero mantuvo su enfoque fijo en un álamo parcialmente sumergido a unos metros. El cuerpo de Rayo se hundía más contra él, su visión se nubló, su agarre fallaba, su fuerza se agotaba. Una ola masiva los arrastró hacia un lado, el árbol se alejaba. Con un último esfuerzo desesperado, Javier extendió la mano y atrapó la rama más baja. El dolor atravesó su hombro mientras el peso de Rayo y la fuerza de la corriente amenazaban con arrancarlo, pero se aferró, gruñendo. Apretó más su brazo alrededor del cuello del Mustang y, con la mano libre, los acercó más. Los cascos delanteros de Rayo golpearon la corteza sólida, un sonido débil escapó de su garganta, un aliento, un destello de vida. Javier no se detuvo, luchó contra el agua helada, empujando a Rayo hacia arriba, forzándolo a subir a las raíces sumergidas. El Mustang colapsó contra la base del árbol, su pecho agitado. Javier lo siguió, estrellando su espalda contra la corteza, jadeando por aire. Por primera vez en horas, no se estaban ahogando. El mundo giraba a su alrededor, sus dedos dolían, todo su cuerpo temblaba de agotamiento, sus costillas palpitaban donde Rayo lo había pateado, pero estaban vivos. Rayo dejó escapar un aliento tembloroso y débil, sus orejas se movieron ligeramente, pero su cuerpo no se movió, estaba completamente exhausto. Javier extendió la mano, pasando una mano por el cuerpo mojado y tembloroso del Mustang. Aguanta, amigo. La inundación seguía rugiendo a su alrededor, implacable, el agua subiendo, pero por ahora tenían un momento. Habían sobrevivido, por ahora. Pero Javier sabía la verdad, si no encontraba una manera de llevar a Rayo a tierra seca pronto, el Mustang no lo lograría, y él tampoco. Todo el cuerpo de Javier dolía, sus extremidades estaban entumecidas por el agua helada, sus músculos rígidos por el agotamiento. Cada respiración era como fuego en su pecho, pero no había tiempo para pensar en el dolor. La inundación seguía creciendo. Rayo yacía colapsado contra la base del álamo, sus costados subiendo y bajando con respiraciones débiles y superficiales. Su pelaje negro empapado se adhería a su cuerpo, mostrando las costillas marcadas debajo. Se le acababa el tiempo. Javier pasó una mano temblorosa sobre el hombro del Mustang. Vamos, grandote, murmuró con voz ronca, no vas a morir aquí. Las orejas de Rayo se movieron ligeramente, pero su cuerpo no respondió, demasiado débil, demasiado frío. Javier miró a su alrededor, evaluando la situación. Las aguas de la inundación se extendían en todas direcciones, tragándose todo, cercas, graneros, pastos enteros desaparecidos. No había caminos, no había escape. Tragó saliva. La única oportunidad que tenían era un pequeño promontorio a lo lejos, apenas visible sobre la línea del agua, una elevación en el cañón que aún no había sido completamente cubierta. Pero estaba a casi medio kilómetro, y Rayo no podía nadar tan lejos. Javier apretó la mandíbula, obligando a su mente a concentrarse. Piensa, piensa. El árbol era sólido, su tronco grueso y resistente a pesar de la inundación, con algunas ramas que se extendían lo suficientemente altas como para no ser tragadas por el agua creciente. Su mirada se posó en un trozo largo de alambre de púas enredado alrededor del tronco, medio sumergido. Una idea surgió al instante. Era una locura, pero la locura era todo lo que le quedaba. Tomó el alambre, ignorando el pinchazo del metal cortando sus dedos, y comenzó a retorcer los cables sueltos, creando una rienda tosca pero fuerte. Rayo estaba demasiado débil para moverse solo, pero Javier podía tirar de él. Si lograba atar la rienda improvisada al Mustang, asegurarla alrededor de su cuello y pecho, podría guiarlo a través de las aguas hacia la seguridad, asumiendo, claro, que ninguno de los dos se ahogara primero. Esto es lo más estúpido que he hecho, murmuró por lo bajo. Rayo soltó un débil resoplido, casi como una respuesta. Era tenue, pero era algo. Javier apretó su agarre. Sí, bueno,
dijo con voz áspera, si no luchas, nada de esto importa. Las orejas de Rayo se movieron otra vez. Javier lo tomó como una señal para seguir. Actuó rápido, trabajando el alambre en una rienda firme pero segura alrededor del pecho del Mustang. No era perfecto, pero serviría. Cuando estuvo seguro de que estaba bien puesto pero sin ahogar, Javier presionó una mano contra el pelaje húmedo del caballo. Está bien, grandote, hora de levantarse. Rayo no se movió. Javier exhaló con fuerza, preparándose. No podía esperar. Con una profunda respiración, tomó la rienda y tiró. Los músculos del Mustang se contrajeron, sus patas se movieron ligeramente. Vamos, urgió Javier, su voz ronca por el cansancio. Sé que tienes pelea dentro. La respiración de Rayo se aceleró, sus patas delanteras temblaron y luego empujaron. Javier tiró más fuerte. Rayo gruñó, su cuerpo se levantó 1 centímetro, luego otro. Los brazos de Javier gritaban, sus músculos ardían por el esfuerzo, pero siguió tirando. Entonces las patas de Rayo se afirmaron, con un último estallido de fuerza, el Mustang se puso de pie. Tambaleándose, con los costados agitados, pero de pie. Javier soltó un suspiro de puro alivio. Por primera vez desde que empezó la inundación, tenían una oportunidad real. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Podrían sobrevivir el tramo final? Rayo estaba de pie, pero apenas. Sus patas temblaban, su respiración era superficial y su cabeza colgaba baja, el agotamiento amenazaba con derribarlo de nuevo. Javier apretó su agarre en la rienda improvisada, su propio cuerpo temblando de frío y fatiga. Podía sentir el peso del Mustang contra él. Si Rayo colapsaba otra vez, no habría una segunda oportunidad. Las aguas oscuras e impredecibles se extendían delante, con casi medio kilómetro de corriente furiosa entre ellos y la salvación. Si no se movían ahora, no lo lograrían. Los dedos de Javier ardían contra el alambre retorcido mientras se preparaba contra la corriente. Tomó una profunda respiración y tiró. Rayo no se movió. Javier apretó los dientes. Vamos, grandote, no te saqué del río para que mueras aquí. Tiró de nuevo, más fuerte, el alambre cortando más profundo en sus palmas. Rayo soltó un débil gruñido, sus cascos se movieron ligeramente en el barro. Eso es, murmuró Javier, paso a paso. El Mustang dio otro paso vacilante, luego otro, sus patas temblorosas pero decididas. Javier se movió con él, guiándolo hacia adelante. Cada paso era una batalla contra la corriente. Las aguas rugían a su alrededor, frías e implacables, cada pocos segundos, escombros pasaban zumbando, cercas rotas, troncos flotantes, incluso un ternero ahogado. Rayo se estremecía ante los restos, su cuerpo tensándose bajo el agarre de Javier. Es solo agua, dijo Javier, su voz tensa, ignóralo, sigue avanzando. Rayo dudó, luego obedeció. El agua se hizo más profunda, subiendo más allá de la cintura de Javier. Sus botas luchaban por tracción en el suelo irregular debajo. Rayo tropezó, sus patas casi cedieron. Javier tiró de la rienda, manteniéndolo erguido. No te detengas, ladró. Sigue. Rayo resopló, sus orejas se echaron hacia atrás, dio unos pasos más, luego otros. Estaban a la mitad. Las piernas de Javier ardían, sus brazos se sentían como plomo, los músculos gritaban por el esfuerzo. Lo había dado todo sacando a este caballo del río, estaba vacío. Pero entonces lo vio, la tierra, un pequeño trozo de suelo seco apenas suficiente para que ambos se pararan. Estaba tan cerca, pero entre ellos y la seguridad, la corriente era más fuerte, un poderoso remolino que arrastraba los escombros a sus profundidades giratorias. Un paso en falso y estarían perdidos. Javier se volvió hacia Rayo. Las patas del Mustang temblaban violentamente, su cuerpo empapado, su cabeza baja, pero sus ojos aún tenían fuego. Javier apretó la mandíbula. Tienes una última fuerza, ¿verdad? Rayo soltó un aliento áspero.
Javier apretó su agarre y entonces corrieron. Apretó los dientes y tiró. El agua rugía a su alrededor, más fuerte que antes. Cada paso era una lucha contra la corriente, contra el agotamiento, contra el miedo. Rayo tropezó, Javier tiró fuerte de la rienda, evitando que cayera. Si se derrumbaba ahora, todo terminaba. El tramo final del río era un vórtice de destrucción, árboles arrancados giraban en el agua, formando obstáculos peligrosos, el remolino succionaba sus piernas, arrastrándolos hacia un lado. Javier plantó sus pies, negándose a ser llevado. «Muévete, Rayo», gritó sobre el ruido. El Mustang resopló, sus ojos salvajes, sus músculos temblaban, pero avanzó un paso más, luego otro. Javier sentía sus propias piernas entumeciéndose, sus botas eran inútiles, el suelo bajo él había desaparecido. Entonces, el desastre, una ola masiva de agua se precipitó hacia ellos, cargando un tronco flotante del tamaño de un coche. El pulso de Javier se disparó, no sobrevivirían un golpe. Reaccionó al instante, tirando a Rayo hacia un lado justo cuando el tronco chocó contra el agua a su lado, enviando una ola de lodo helado sobre sus cabezas. Rayo gritó, el Mustang se encabritó, pateando salvajemente, liberándose del agarre de Javier. No. Rayo perdió el equilibrio, su cuerpo se volteó hacia atrás, cabeza primero en la corriente. Javier se lanzó tras él, sus dedos arañando el aire vacío. El Mustang desapareció bajo la superficie. El aliento de Javier se arrancó de su pecho, no así. Sin dudarlo, se zambulló tras él. El agua lo tragó entero, oscuridad, silencio, frío. Su cuerpo rodó violentamente, atrapado en el agarre del río. Forzó sus ojos a abrirse, buscando, y entonces una sombra, Rayo hundiéndose. Javier pateó con fuerza, extendiendo la mano, sus dedos rozaron pelaje mojado. Lo agarró, el Mustang se estremeció, su cuerpo inmóvil. Javier envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo, luchando por sacarlos a ambos. La superficie estaba demasiado lejos, sus pulmones ardían, su visión se nublaba. «Muévete, muévete». Una patada final desesperada y rompieron la superficie. Javier jadeó por aire, arrastrando la cabeza de Rayo sobre el agua. El Mustang no se movía. Su corazón latía con fuerza. No. Usando lo último de su fuerza, arrastró a Rayo hacia la tierra. La orilla estaba a solo unos metros. Un último tirón y tocaron suelo firme. Javier colapsó, arrastrando a Rayo con él. Por un momento, solo había silencio. Entonces Rayo tosió. Todo el cuerpo de Javier se relajó en alivio. Los ojos del Mustang se abrieron lentamente, su pecho subiendo en respiraciones entrecortadas. Javier soltó una risa ronca. «Maldito caballo», murmuró, «más vale que valgas la pena». Rayo resopló débilmente. Lo habían logrado, pero ahora venía la elección más difícil de todas. La tormenta finalmente había pasado. Las aguas aún rugían detrás de ellos, pero Javier y Rayo lo habían conseguido. Yacían en el estrecho pedazo de tierra firme, ambos demasiado exhaustos para moverse. Todo el cuerpo de Javier latía, sus brazos se sentían como plomo, sus costillas dolían por el golpe anterior de Rayo, y cada respiración traía un dolor agudo en su pecho, pero estaba vivo, y Rayo también. El Mustang yacía a su lado, su pelaje negro empapado y cubierto de lodo, su pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y trabajosas, sus orejas moviéndose débilmente. Javier giró la cabeza hacia él. Habían sobrevivido al infierno juntos, y ahora tenía una decisión que tomar. Había jurado que no le importaría, que no se involucraría. Pero mientras yacía allí, escuchando la respiración entrecortada de Rayo, viendo cómo los ojos oscuros del Mustang permanecían fijos en los suyos, algo dentro de él cambió. Este caballo debería haber muerto, pero no lo hizo, porque Javier no lo permitió. Tragó saliva con fuerza, empujándose para ponerse de pie. Sus músculos gritaron en protesta, pero los ignoró. Extendió la mano, colocando una mano firme en el hombro de Rayo.
El Mustang no se inmutó. Fue entonces cuando Javier supo que Rayo ya no le temía. Lentamente, Javier se puso de pie, sus piernas temblaban, pero eran lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Rayo lo observaba. Javier exhaló, supongo que no puedo dejarte aquí, ¿verdad? Las orejas de Rayo se movieron, soltó un débil aliento, moviéndose ligeramente, pero estaba demasiado débil para pararse solo. Javier suspiró, me lo estás poniendo muy difícil, murmuró, pero incluso mientras lo decía, sabía la verdad. Rayo no era solo otro caballo salvaje. Habían sobrevivido juntos, eso significaba algo. Con una profunda respiración, Javier se inclinó, agarrando la rienda improvisada aún envuelta alrededor del pecho de Rayo. Vamos, grandote, dijo con voz firme, una vez más. Las orejas de Rayo se movieron. Javier tiró suavemente. El Mustang gruñó, sus patas temblaron, sus músculos lucharon contra el agotamiento. Javier no soltó, tú puedes, dijo, su voz apenas un susurro. Rayo empujó, sus patas se afirmaron, y se levantó. Javier soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Rayo se tambaleó ligeramente, pero se mantuvo en pie. Javier asintió cansado, no está mal. Rayo soltó un débil resoplido. Javier rió por lo bajo, sí, eres fuerte, lo entiendo. Por un largo momento, simplemente estuvieron allí, lado a lado, el único sonido era el viento susurrando a través del cañón inundado. Entonces Rayo dio un paso más cerca, y Javier lo sintió, la conexión de la que había huido durante años, del dolor, de la pérdida, de la responsabilidad. Pero esto era diferente. No era una carga, era una segunda oportunidad. Pasó una mano por su cabello mojado, soltando un suspiro lento, está bien, Rayo, murmuró, vamos a casa. El Mustang no resistió, solo lo siguió, paso a paso, juntos. A veces, los que salvamos terminan salvándonos. Rayo luchó por su vida, pero al final, tal vez no fue solo su vida la que se salvó. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que ame las historias de supervivencia y segundas oportunidades.